Hola a todos, en este video vamos a desarrollar la unidad 3 de lengua del profesorado de educación primaria. Bien, comenzamos hablando de la sílaba para Amado Alonso y Pedro Enríquez Ureña. La sílaba es la menor unidad de impulso respiratorio y muscular en que se divide el habla real. En la estructura de la sílaba siempre vamos a tener dos elementos, el núcleo y los márgenes, anterior y posterior. El núcleo siempre va a estar formado por uno o más sonidos vocálicos, es decir, que una vocal va a funcionar como núcleo de la sílaba. En español no puede haber sílabas sin vocales. El núcleo no puede faltar en la sílaba, es decir, que es un elemento constitutivo. Si está integrado por un solo sonido, el núcleo se llamará simple. Y si está integrado por varios sonidos, se va a denominar compuesto o complejo. Aquí tenemos ejemplos de núcleos simples, mar y clan, y de núcleos complejos, bien y pies. Dijimos recién que tenemos dos elementos en la sílaba, el núcleo y los márgenes, anterior y posterior. Fijémonos acá, tenemos la palabra mar. La A es el núcleo, estas palabras que tienen aquí son monosílabos. A es el núcleo de mar. El margen anterior es la M y el margen posterior la R. Es decir que las consonantes que están antes de la vocal, que es el núcleo de la sílaba, van a constituir el margen anterior. Y las consonantes que están después van a llamarse constituir el margen posterior. Los márgenes silábicos son facultativos, es decir, que pueden o no estar. Los márgenes, recordemos que los núcleos son elementos que sí o sí tienen que estar, porque dijimos que son elementos constitutivos. Por el lugar que ocupan, pueden ser, como vimos recién, anteriores o posteriores. Acá tenemos la palabra arenal, está separada en sílabas, arenal, fíjense que es una sola sílaba y tiene un núcleo. Re es otra sílaba que está formada por un núcleo anterior, que es la R, y un margen anterior, que es la R, y un núcleo, que es la E. Y nal, la última sílaba, el núcleo es A, y el margen anterior es N, y el posterior L. Bien, margen anterior, simple cuando está formado por una sola consonante, paloma. Aquí tenemos márgenes anteriores simples. Compuesto cuando está formado por más de una consonante, cric, o puede no existir, por ejemplo, alma. En alma no tenemos un margen anterior. El margen posterior también puede ser simple o complejo. Simple, formado por una sola consonante, indio, ¿sí? La N es margen posterior, simple. Complejo o compuesto está formado por más de una consonante, transportar. Puede no existir también, como en método, que tenemos todas las sílabas con margen anterior, pero no tienen margen posterior. En español predominan las sílabas que están formadas por consonante más vocal. Fíjense, sapo. Pueden darse otras agrupaciones como consonante, vocal, consonante. Acá tenemos ejemplos. Nelson, consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. O consonante, consonante, vocal. Trama, ¿sí? Consonante, consonante, vocal. Una sílaba es abierta o libre si termina en vocal. Por ejemplo, camarero. Fíjense que todas las sílabas terminan en vocal. O puede ser cerrada o trabada si termina en consonante, como transportes, ¿sí? Vemos acá cada una de las sílabas que termina en consonante. Ahora bien, ¿cuándo tenemos diptongo? Recordemos que en español tenemos vocales abiertas, A, E, O, y vocales cerradas, I, U. La vocal abierta más la vocal cerrada o vocal cerrada más abierta o dos vocales cerradas juntas forman diptongo. Aquí tenemos ejemplos: aire, causa, cielo.
cuando, concluido, ciudadano. Fíjense que tenemos vocal abierta más cerrada más cerrada, cerrada más abierta, dos cerradas y dos cerradas. Tres vocales, acá ya pasamos al triptongo. Tres vocales pronunciadas en una misma sílaba constituyen triptongo. Siempre va a estar constituido por una vocal abierta entre dos vocales cerradas. Por ejemplo, yay, yau, yey. Bueno, aquí tienen todos los triptongos que podemos encontrar en español. Uruguay, Paraguay, guau, miau, anunciáis. El hiato es un grupo asilábico, es decir, que no forman sílaba, que está formado por dos vocales que no están separadas por un sonido consonántico, es decir, que tenemos dos vocales unidas una al lado de la otra, pero no forman sílaba, a diferencia del diptongo, que son dos vocales que están una al lado de la otra, pero sí forman diptongo. En este caso, fíjense, A, E, D, O. Aquí tenemos dos vocales, A, E, pero no forman diptongo, son dos vocales abiertas. Se produce hiato. Dos vocales abiertas, hay hiato. Cuando tenemos hiato, esto quiere decir que hay que separarlas. Una vocal pertenece a una sílaba y la otra a otra sílaba. Coágulo, ¿sí? O A, sonreír. Acá, ¿qué pasa? Tenemos vocal abierta más vocal cerrada, pero la vocal cerrada de ir lleva tilde. Entonces, tenemos que separar esas dos vocales. Se produce hiato. Lo mismo en día, en flúor y en caída. ¿Cómo dividimos en sílabas? Bueno, aquí tienen explicado todo el procedimiento para dividir en sílabas. Cuando tenemos una consonante que está entre dos vocales, siempre forma sílaba con la vocal que le sigue. Por ejemplo, zapato. Fíjense, una consonante, la P, está entre dos vocales. Esto quiere decir que esta P va a formar sílaba con la vocal que le sigue, con la A. Los grupos pere, bere, tere, aquí tenemos todos los grupos consonánticos y FL, forman sílaba con la vocal que los sigue. Por ejemplo, patrón, tere, forma sílaba con la vocal que le sigue. O engrandecer, este grupo consonántico forma sílaba con la A. Hablar, este grupo consonántico forma sílaba con la A que le sigue. Bien, dos consonantes que no forman grupo consonántico entre dos vocales, la primera consonante forma sílaba con la vocal anterior y la segunda consonante con la vocal que le sigue. Por ejemplo, respirar. Fíjense, acá tenemos la S y la P. No forman un grupo consonántico, entonces la S va a formar sílaba con la E y la P con la I. Lo mismo con inmueble. Tenemos dos consonantes que no forman sílaba. Una va con la vocal que le antecede y la otra con la que le sigue. Tres consonantes entre dos vocales. Las dos primeras consonantes forman parte de la sílaba anterior y la tercera consonante forma parte de la sílaba siguiente, excepto si las dos últimas constituyen uno de los grupos consonánticos, en cuyo caso se van a unir a la vocal siguiente. Conspirar. Tres consonantes, N, S y P, ¿sí? Las dos primeras forman sílaba con la primera vocal y la tercera consonante forma sílaba con la vocal que le sigue. Perspicaz es el mismo caso. Fíjense acá qué pasa en destruir. Es este caso que hablábamos de que constituyen un grupo consonántico. Entonces, tenemos tres consonantes. Pero de estas tres, estas dos, TR, forman un grupo consonántico. Entonces, van con la vocal que le sigue. Y la primera consonante queda con la primera vocal. Destruir. Lo mismo acá en resplandor. Dos o más vocales contiguas pueden formar o no sílabas según que exista diptongo o hiato. Movimiento, gualeguay, herbáceo, ¿sí? Entonces tenemos dos vocales contiguas, dos vocales una al lado de la otra.
Pueden formar o no sílaba, pero va a depender si hay diptongo, triptongo o hiato. Si hay diptongo o triptongo, sí forman sílaba. Si hay hiato, como aquí en herbáceo, dos vocales abiertas no forman sílaba, se separan. 4 consonantes entre dos vocales. Las dos primeras consonantes se unen a la vocal que les precede y las dos últimas a la vocal que las sigue. Instruir, acá tenemos 4 consonantes, instruir. Abstracción. Bien. Continuamos. Bueno, vamos a separar en sílabas. Teoría, supervisión, evaluación, prueba, bien, transportar, bifocal, aerógrafo, buey. Fíjense, teoría, T, O, D, A. Tenemos dos vocales abiertas, no forman sílaba, tengo que separar, se produce hiato. Y es una vocal cerrada, pero lleva tilde, por lo tanto tengo que separarla de la vocal abierta A. Supervisión, supervisión, también tenemos supervisión y aquí tenemos hiato, por lo tanto tengo que continuar, tengo que mantener esas dos vocales en la misma sílaba. Evaluación, pasa lo mismo en lua y en sion, forman diptongo. Acá no recuerdo si les dije diptongo o hiato, pero es diptongo, ¿sí? La vocal cerrada más la vocal abierta en supervisión. Prueba, vocal cerrada más vocal abierta, forman diptongo. Prueba, bien, no lo separamos porque es un monosílabo. Transportar, bifocal, aerógrafo y buey. Bien, con esto terminamos esta parte de la unidad 3.